Hoy vamos a ver el conflicto emocional en las rodillas. Primero, sabed que cualquier consulta personalizada o terapia tenéis el correo de ilustreambar@gmail.com para observar cómo reenfocar las emociones que han saturado esa rodilla. Empecemos con este tema fascinante. La rodilla está compuesta por varios elementos estructurales como la rótula, meniscos, ligamentos y tendones. Esta articulación desempeña funciones cruciales, permitiéndonos flexionar para avanzar, prepararnos para saltar, agacharnos o impulsarnos hacia alturas mayores. Sin embargo, cualquier emoción mal gestionada, ya sea por exceso o por negación, especialmente aquellas relacionadas con el miedo al fracaso, pueden afectar a la salud de la rodilla. Frecuentemente, en presencia de ciertas personas o situaciones, podemos experimentar conflictos internos, como la necesidad de agacharnos o arrodillarnos, avanzar, retener un movimiento deseado o frenar uno no deseado. Estos conflictos no solo son físicos, sino también simbólicos, reflejando nuestras luchas internas y respuestas emocionales a los desafíos de la vida. La clave con las lesiones o dolores de rodilla, como con muchas otras dolencias, es reconocer que la responsabilidad de nuestras reacciones no recae en los demás, radica en cómo respondemos a lo que sucede y cómo nuestra mente puede bloquearse. El cuerpo manifiesta físicamente lo que la mente cree. Si la mente se siente limitada por la culpa o el miedo, estos sentimientos se proyectarán en la rodilla. La solución emerge cuando cambiamos nuestra perspectiva interna y dejamos de atribuir la causa de nuestros problemas a factores externos, los cuales son neutrales y simplemente reflejan nuestro estado interno inconsciente. Al creer en nuestra capacidad y al liberarnos de los miedos, la rodilla, una articulación vinculada a nuestro avance, éxito, resistencia y adaptabilidad, puede reflejar una óptima salud. Si confiamos en nuestra capacidad innata y nos desprendemos de las expectativas fallidas que no nos definen, pues fallar en algo no equivale a ser un fracaso, podemos enfrentar la presión sin caer en el sacrificio o la sumisión. Ser conscientes de que el cambio es posible y que no necesitamos enfrentarnos a otros o a nosotros mismos para lograrlo, y esto puede abrir el camino a una experiencia más amable y saludable. Al final de este apartado, luego, más adelante, expondré diferencia entre rodilla izquierda de la rodilla derecha. Pero veamos ahora la rótula. La rótula, también conocida como patela, es un hueso en forma de triángulo situado en la parte frontal de la rodilla. Actúa como un punto de apoyo y palanca para el músculo cuádriceps, facilitando la extensión de la pierna durante actividades como caminar, correr o saltar. Además de su función mecánica, la rótula protege la articulación de la rodilla contra fricciones externas que podrían dañar el mecanismo interno. Además, este hueso conecta el tendón del cuádriceps con el tendón rotuliano, formando un componente esencial para la movilidad y estabilidad de la rodilla. A nivel emocional, la rótula refleja nuestra capacidad para protegernos y avanzar en la vida. Conflictos emocionales relacionados con sentirnos desamparados o sin protección ante los desafíos de nuestros proyectos o trayectorias pueden manifestarse en problemas con la rótula. De manera similar, la sensación de enfrentar barreras significativas u obstáculos en nuestros avances personales o decisiones importantes de la vida que requieren un cambio o un movimiento vital puede impactar negativamente en este hueso. Veamos la fractura de rótula. Esta suele reflejar un conflicto de gran impacto que ocurre de manera inesperada. Estos eventos no son predecibles y frecuentemente siguen a situaciones de sometimiento brusco y no anticipado, donde las circunstancias cambian drásticamente sin previo aviso.
Por ejemplo, consideremos a un hermano y a una hermana que cuidan a su madre, quien sufre demencia y necesita asistencia doble. Durante 3 años discutieron sobre la decisión de trasladar a su madre a una residencia. La hermana se oponía firmemente a esta idea, mientras que el hermano estaba a favor. Con el tiempo, la condición de su madre empeoró significativamente y en un momento crítico, el hermano tomó unilateralmente la decisión de trasladar a su madre a la residencia. Esta decisión repentina y la subsiguiente desunión familiar fueron un choque emocional para la hermana, quien no esperaba ni deseaba este desenlace. Poco después de este evento emocionalmente cargado, la hermana sufrió una caída inesperada en la calle, resultando en una fractura de rótula. Veamos ahora la subluxación de rótula o desplazamiento de la rótula. Esta es una condición en la cual la rótula se desplaza parcialmente fuera de su posición normal y puede estar asociada con diversos conflictos emocionales. Veámoslo. 1. Indecisión y compromiso. La indecisión ante avances significativos en la vida, motivada por el miedo a comprometerse y enfrentar situaciones que requieran concesiones, esto puede reflejarse en esta condición. Este conflicto interno se manifiesta como una falta de estabilidad y soporte emocional, llevando a una inseguridad física en la rodilla. 2. Excesiva flexibilidad y falta de soporte. La capacidad de ser extremadamente flexible puede resultar en una falta de soporte y apoyo propio, lo que conlleva a una adaptación constante a las necesidades de otros a expensas de las propias. Y esto se traduce en esa inestabilidad emocional que también afecta la estabilidad de la rodilla. 3. Conflictos de avance y movimiento. Aquí hay sentimientos contradictorios, como quiero ir pero no quiero ir, o debo ir pero no me atrevo, y esto revela un miedo subyacente al camino a tomar. Un ejemplo claro es el temor al rechazo en una nueva relación de pareja o el miedo a ser marginado por familiares o amigos como resultado de nuevos vínculos. 4. Necesidad de reconocimiento y vuelta al origen. El deseo de volver a un estado anterior donde uno se sentía reconocido y valorado, especialmente en contextos de amistad durante la infancia o adolescencia, muestra cómo los cambios no deseados en las relaciones pueden causar una sensación de desplazamiento emocional y físico. 5. La influencia de figuras protectoras. Sentirse desplazado o marginado por figuras de autoridad que no consideran las necesidades personales o los objetivos de uno, como padres, profesoras o entrenadores. 6. Autoafirmación y posicionamiento personal. Enfrentar situaciones donde se cede el posicionamiento personal en busca de protección indica un conflicto emocional con la propia autonomía y capacidad de decisión. Es crucial reevaluar y cuestionar las creencias limitantes que impiden una conexión sólida con el propio ser y valor, para así asumir el control y avanzar con confianza. Si hay un desplazamiento porque buscamos la protección en otros y cedemos fácilmente nuestro posicionamiento, entonces nuestra rodilla está señalando que esta actitud es un conflicto en sí misma y hace falta un cambio de perspectiva mental sobre nuestra capacidad de posicionarnos, de saber cuál es nuestro lugar, de conectar con nosotros mismos. Y si cuesta hacer esta conexión, entonces debemos analizar qué creencias limitantes bloquean esta conexión. La culpa por sentir algo, el temor a que descubran que tus deseos de tu camino no son adecuados y los de otros sí. Investiga qué tipo de creencias erróneas hay y luego cuestiónalas. Asume tu poder, tu capacidad de ser tú mismo sin necesidad de ir a los extremos. Veamos ahora los meniscos. Estos son 2 almohadillas de cartílago
una conectada al fémur y la otra a la tibia, denominadas menisco medial y menisco lateral. Estos componentes cruciales actúan como amortiguadores, absorbiendo las cargas y presiones que se experimentan durante el avance en la vida. Además de manejar las cargas que uno mismo se impone o que otros imponen, los meniscos simbolizan la lucha entre el deber y el sacrificio personal. Frecuentemente estas presiones reflejan el conflicto interno entre la necesidad de cumplir con las expectativas y el deseo de actuar según los propios términos. Esta disonancia puede llevar a una sensación de derrota o agotamiento, como si ya no se pudiera más. Y en este contexto, la salud de los meniscos puede verse comprometida no solo por el desgaste físico, sino también por la carga emocional de cumplir con un deber que se siente abrumador. Observemos ahora varias posibilidades, varios sentimientos subyacentes. 1. He de soportar esta imposición porque creo que no tengo otra opción, no tengo fortaleza para discutir o lidiar con esta persona. Prefiero acatar, negarme, pero internamente estoy muy cansada y frustrada. 2. Me siento derrotado ante esta persona o situación laboral. No puedo más. No soporto esta presión. Me siento atascado en este trabajo y estoy aguantando porque no creo que haya otra opción. Pongamos un ejemplo. Una mujer deja su trabajo de buena remuneración porque su marido dice que no trabaje. Entonces el marido se queda sin trabajo y ella tiene que trabajar en un trabajo no deseado y de muy baja remuneración. Siente frustración, desvalorización y que debe aguantar y amortiguar el golpe de la vida. Sin embargo, siente desvalorización hacia su persona y resignación. 3. No puedo tolerar más esta situación, pero es mi deber. Mi deber es amortiguar los impactos de este camino abrupto que me ha tocado recorrer. Pero lo percibo tan abrupto y encima no es lo que quiero. Estoy disgustada con la vida, pero debo permanecer. Un ejemplo, mujer con muchos hijos que tiene que aguantar en un trabajo abusivo que no le gusta pero siente que es su deber y que debe sacrificarse. Pero por dentro siente un sentimiento de derrota. 4. No puedo asumir más las órdenes o mandatos de esta persona, ya sea mi padre o madre, ya sea un hijo o hija, mi jefe o jefa o pareja. No puedo someterme más. Y 5. No puedo adaptarme, me cuesta, es que no soporto las obligaciones, siento rebeldía interna ante las obligaciones y siento que no tengo otra opción que aguantar aquí, pero va en contra de lo que siento y pienso. Estoy muy frustrada con ello. Veamos ahora el cartílago articular de la rodilla. Este juega un papel crucial en la absorción de impactos y en el movimiento suave de la articulación. Y existen diversos problemas que pueden afectar a este cartílago, incluyendo el desgaste, desgarros y lesiones por impacto, todos los cuales se manifiestan a través del dolor, la rigidez y la disminución de la movilidad. El conflicto emocional principal asociado con este problema de cartílago radica en nuestra dificultad para ser más flexibles, permisibles y suaves ante situaciones que percibimos como amenazas a nuestra estabilidad personal. Las afecciones específicas, como la condromalacia rotuliana, que implica el ablandamiento del cartílago, y la osteoartritis o artritis, que involucra el desgaste del mismo, suelen reflejar los siguientes conflictos emocionales. Veámoslo. 1. Rigidez ante decisiones externas. El desgaste del cartílago puede simbolizar nuestra rigidez emocional frente a decisiones tomadas por personas cercanas como cónyuges, padres o hijos. Este sentimiento de no aprobación, que a menudo guardamos en silencio, puede alterar nuestro carácter,
haciéndonos menos flexibles y afectando nuestro bienestar emocional. Por ejemplo, mi marido está tomando decisiones juntamente con su madre, mi suegra, que no apruebo, pero me reprimo y callo. Me someto, pero mi carácter es arisco porque no estoy gestionando bien esto. Quizá debería exponer mi desacuerdo sin tener que discutir por ello. 2. Cansancio de ir contracorriente. La constante lucha contra la corriente de las expectativas o normas sociales puede llevar a un desgaste emocional reflejado en el deterioro físico del cartílago de la rodilla. Esto provoca la fatiga de permanecer posturas o direcciones que no son aceptadas o respaldadas por otros. Por ejemplo, no puedo resistirme más ante los demás, estoy cansado de ir contracorriente y tirar hacia una dirección que los demás no aceptan o aprueban. Es un desgaste emocional. 3. Inseguridad en el progreso personal. La sensación de poder avanzar en la vida, pero sentirse incapaz de hacerlo, está relacionada directamente con la salud del cartílago, limitando nuestra capacidad de movimiento. 4. Miedo al éxito o al fracaso. El temor a emprender cambios por miedo al fracaso y la posible humillación puede provocar tensiones que se manifiestan físicamente también en el cartílago. Por ejemplo, quiero hacer un cambio, pero solo pensar en ello me provoca un miedo atroz. El temor a no poder soportar un posible fracaso y la humillación asociada me paraliza. Veamos ahora la bursitis de la rodilla. Las bursas sinoviales en la rodilla ayudan a minimizar la fricción en las áreas de movimiento frecuente y carga, permitiendo que los tendones y músculos se deslicen suavemente sobre el hueso. Estas estructuras son esenciales para la eficiencia y comodidad del movimiento de la rodilla. Y a nivel emocional, la bursitis refleja una necesidad de lubricar las interacciones y procesos de la vida, buscando que las cosas fluyan más rápidamente o de manera más suave, especialmente cuando hay una percepción de amenaza constante y estresante. Este estado puede ser una respuesta al ambiente percibido como hostil o sobrecargado, donde la presión y el estrés continuo hace que todo parezca más difícil de manejar. Observemos los sentimientos asociados con la bursitis de la rodilla. 1. Necesidad de aliviar la presión. La inflamación de las bursas puede manifestarse cuando hay una necesidad crónica de aliviar la presión emocional o física, simbolizando un mecanismo de defensa contra el estrés excesivo. 2. Sensación de estancamiento. La persona puede sentirse atascada o frustrada por su incapacidad para moverse libremente hacia sus objetivos. Y este sentimiento de restricción puede deberse a conflictos internos no resueltos o barreras externas percibidas que impiden el progreso personal. Y 3. Resistencia a cambios impuestos. Aquí, la bursitis refleja estar viviendo un ambiente donde la persona se siente forzada a cambiar o adaptarse a situaciones contra su voluntad, y esto podría reflejarse en una resistencia interna a esos cambios. Por un lado, me conviene adaptarme a ese cambio, pero por otro no quiero hacerlo y me siento presionado. Existe un sentimiento de supervivencia que me obliga a lubricar en exceso el camino por el que debo pasar, el cual percibo como seco y árido. Veamos ahora otra parte de las rodillas, que son los ligamentos y tendones. Los ligamentos y tendones están intrínsecamente asociados con el movimiento y la acción, influyendo también en las emociones relacionadas con sentirse capaz de realizar estos movimientos. Por ejemplo, una tendinitis de rodilla puede reflejar una desvalorización personal
ante nuestro avance en la vida o frente a cambios necesarios que debemos hacer, pero no sabemos cómo abordar, generando sentimientos de enojo, rabia y frustración. Los esguinces de estos ligamentos también representan un momento para detenernos, reflexionar y empoderarnos. Una rotura de estos ligamentos se da por la separación respecto a alguien que formaba parte de nuestro avance en nuestro camino o que percibimos como necesario en nuestro avance, que quizás no lo era tanto, pero debido a la inseguridad en nosotros mismos sentimos que era indispensable. Y esta rotura puede ser una separación que no esperábamos y que constituye un traumatismo tanto emocional como físico. No podemos procesar esa separación, es traumática. Esto puede ocurrir por situaciones como un divorcio, el alejamiento de alguien querido o quizás al contrario, el deseo de apartar a una persona o desligarnos de algo que nos somete a una dirección que no deseamos. Examinemos detenidamente cada ligamento y tendón de la rodilla. Empecemos por el ligamento cruzado anterior, LCA. Este ligamento contribuye a la estabilidad de la rodilla en movimiento de rotación o cambios de dirección e impide el desplazamiento hacia adelante de la tibia respecto al fémur. Y a nivel emocional, los problemas con este ligamento pueden reflejar los cambios de rumbo que deseamos pero no se materializan como esperábamos. Las decisiones que tomamos pueden ser poco reconocidas, generando resentimiento y frustración por no alcanzar los resultados anticipados. Veamos el ligamento cruzado posterior, LCP. Realiza funciones similares al LCA, pero en sentido inverso, previniendo el deslizamiento hacia atrás de la tibia bajo el fémur. Emocionalmente, los conflictos aquí indican un no desear un cambio de rumbo impuesto, resistiéndonos y enojándonos, o por la nostalgia de querer regresar a cómo estaban las cosas antes de un cambio significativo en nuestra vida. Y esto puede llevar a preguntas como ¿por qué tomé esa decisión? ¿O por qué quise cambiar de trabajo si ahora estoy peor? Veamos ahora el ligamento colateral lateral, LCL. Este ligamento estabiliza la rodilla contra las fuerzas externas, permitiendo flexibilidad y estabilidad. Los conflictos emocionales, aquí, pueden surgir ante la resistencia a ceder ante los movimientos o decisiones de otros, o frente a nuestras propias decisiones que podrían forzarnos a salir de nuestra zona de confort. Veamos el ligamento colateral medial, LCM. Es similar al anterior, pero enfocado en estabilizar frente a fuerzas que vienen del interior de la rodilla hacia afuera. Este ligamento refleja conflictos internos, como el rechazo al contacto emocional con otros cuando no sentimos su apoyo o estabilidad, deseando desligarnos de aquellos que no apoyan nuestro camino. Veamos el tendón rotuliano. Este tendón está relacionado con actividades como saltar, correr y patear, al igual que el tendón cuadricipal. Ambos tendones se unen en la rótula. La tendinitis del rotuliano puede manifestar una gran irritación o ira respecto a un gran salto o avance en nuestra vida, como iniciar un nuevo negocio o matrimonio o un cambio de vivienda, especialmente cuando no nos sentimos preparados para este salto. En consecuencia, podemos frenarnos o ser frenados por otra persona en una decisión que es crucial para nosotros. Además, puede reflejar la frustración de enfrentarse a obstáculos que parecen insuperables o la ira por la constante presión de tener que apresurarse o huir de situaciones indeseadas. Veamos ahora la luxación de rodilla.
Aquí observamos un desplazamiento o desalineación de la articulación de la rodilla que refleja los siguientes sentimientos. 1. Deseo de superación. Deseo ir más allá de donde estoy, ser más grande. Nadie me humillará. No permitiré que nadie más me someta a esto. Esta afirmación refleja un fuerte deseo de autonomía y de superar las limitaciones o sometimientos impuestos por otros. 2. Influencia de fuerzas externas. La persona puede sentir que las fuerzas externas la empujan en una dirección que no desea, causando un desplazamiento de su estado normal o deseado. Y este conflicto puede manifestarse como una lucha interna entre seguir su propio camino o ceder ante la presión externa. Y 3. Perturbación de la base o de los valores personales. Aquí la persona puede experimentar una sensación de que sus fundamentos están siendo perturbados, lo que esto le conduce a un sentimiento de inseguridad y desorientación. Antes de profundizar ahora en cómo sanar las emociones de la rodilla, de forma generalizada, voy a describir la diferencia entre rodilla derecha y rodilla izquierda. Rodilla derecha. Aspectos masculinos y sociales. Las dolencias en la rodilla derecha suelen relacionarse con conflictos en aspectos de la vida asociados con lo masculino o paterno, tales como el trabajo, la acción, la asertividad y la proyección hacia el exterior. Estas dolencias reflejan cómo nos enfrentamos a iniciar decisiones cruciales que definirán nuestro destino. A menudo también pueden indicar dificultades con figuras de autoridad, rendimiento en el trabajo o el avance en la carrera. Además, la rodilla derecha se asocia con la preparación para futuros desafíos y cómo una persona se mueve hacia adelante en términos de sus metas y aspiraciones externas. El dolor o las lesiones en esta rodilla también pueden señalar conflictos internos sobre tomar pasos decisivos hacia adelante o un temor subyacente al éxito. Rodilla izquierda. Aspectos femeninos y personales. Aquí, por otro lado, la rodilla izquierda está frecuentemente conectada con aspectos de la vida ligados a lo femenino o materno, enfocándose menos en la acción y más en cómo se gestionan las emociones asociadas con los movimientos ya realizados. La rodilla izquierda nos ancla más en el presente y el pasado, mientras que la derecha nos impulsa hacia el futuro y la capacidad de realizar el próximo paso. Mientras que la derecha puede reflejar el miedo a iniciar un cambio, la izquierda puede manifestar la inquietud sobre permanecer estancados, lo que podría llevarnos a repetir patrones antiguos. Además, la rodilla izquierda simboliza también la frustración por expectativas no cumplidas y el dolor de fracasos pasados, reflejando cómo las experiencias anteriores influencian nuestra capacidad para avanzar. Veamos ahora cómo sanar la parte emocional de las rodillas. En general, la sanación emocional de la rodilla implica reconocer las situaciones que estamos viendo y que quizás no estamos percibiendo correctamente. Muchas de nuestras experiencias no son reales, son simplemente percepciones en nuestra mente. Pero cuando comprendemos esto y logramos tomar control sobre nuestra mente y pensamientos, empezamos a reflexionar sobre la vida de otra manera y nos damos cuenta de que somos capaces de encontrar alternativas. Podemos levantarnos, decir no a los sometimientos sin que esto derive en discusiones o abandonos. Y si se produce una separación, no será por culpa de algo, simplemente significará que debe ser así. No podemos controlar todo en la vida, ni cada movimiento o salto que queremos dar siempre será acertado o nos llevará al lugar previsto. Las expectativas no cumplidas deben soltarse
y debemos creer en nosotros mismos en cada instante, más allá de logros, objetivos, éxitos o fracasos. Debemos amarnos a nosotros mismos y a los demás. Siempre hay soluciones, pero muchas veces no las vemos o no las concebimos en nuestra mente primero, y eso es la razón por la que parece que no aparecen. No las proyectamos porque no las concebimos primero en nuestras mentes. El cambio debe empezar a nivel de nuestra percepción, pero son soluciones no impuestas ni controladas. Debemos abrirnos a lo no controlado, a lo inesperado, y dejar de someter a los demás por miedo al abandono o por miedo a lo desconocido, y dejar de someternos a nosotros mismos por miedo a definir nuestra verdad y ser rechazados. Además, aprender a no rebelarnos contra todo, esa rebeldía contra toda normativa, porque vemos amenazas donde realmente no las hay, porque nada puede definir tu valor. Eres tú quien reacciona con tu ego a una percepción de imposición. Muchas personas tienen alergia a cualquier posible ley o imposición, pero es importante discernir y comprender por qué resisto tanto y por qué eso me genera tanto conflicto. Debemos preguntarnos, ¿qué hay detrás de esa respuesta defensiva? Y en última instancia, determinar una verdad. No tienes que defender algo que realmente no es real. Nadie puede decirte lo que puedes o no puedes hacer. Y si reaccionas, quizás debas perdonar experiencias de la infancia donde no te sentías libre e interpretaste la imposición como falta de amor de mamá o papá. El inconsciente funciona de esta manera, así que libérate de ese pasado y empieza a creer en las nuevas oportunidades que te esperan en tu avance en la vida. Al final, las normas las pones tú. Otra cosa es que seas consciente de ello o no. Pero en tu mente estás definiendo cada normativa y ley que quieres creer. Así que empieza a liberar tu mente y a conocerte más a ti mismo desde un lugar más profundo, una mirada de tu ser que es liberadora en sí misma y llena de paz, valentía, fuerza y permisividad sin negación. Porque cuando encuentras tu fortaleza, puedes ser flexible sin negarte a ti mismo. Puedes ceder sin que eso signifique sometimiento y frustración. O puedes no ceder sin que eso signifique rechazo o negación del otro. Abre la mente y considera estas otras opciones dentro de una mejor inteligencia emocional. Hasta aquí el tema de la rodilla. Espero que os haya ayudado y aportado luz en vuestra sanación y recuperación de la rodilla. Desde mi más sincero cariño y entrega, bendiciones. Y sabed que cualquier consulta personalizada o terapia tenéis el correo de Ilustraciones Ámbar para observar cómo reenfocar las emociones que han saturado esa rodilla. Muchas gracias y hasta la próxima.